Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Se acaba de producir una novedad, varias novedades en el gobierno, pero la más importante, el presidente decidió reemplazar al jefe de gabinete. Nicolás Posse, que acompaña a Javier Milei desde hace muchos años y políticamente desde hace 2 años, va a ser reemplazado por quien hasta ahora viene siendo el ministro del Interior, Guillermo Francos, que va a retener el cargo de ministro del Interior, no sabemos por cuánto tiempo, pero esta va a ser la situación de la organización del gobierno. Es un cambio muy importante que revela bastante de cómo el gobierno se ve a sí mismo, de cómo Milei ve a su gestión, más allá del temperamento, el tono autocelebratorio que ha tenido el gobierno en los últimos días, en las últimas semanas inclusive. Vamos a analizar qué es lo que significa este cambio en la jefatura de gabinete, el reemplazo de Nicolás Posse por Guillermo Francos. Creo que habría que empezar, como siempre, por lo más elemental, por lo más general, y es que el gobierno, este gobierno, se encuentra con un problema de todos los gobiernos, sobre todo al comienzo de la gestión, y es que la imagen del presidente tiene un nivel de aprecio muy superior a la imagen de la administración, del equipo, de la gestión. Vamos a mirar estos gráficos, son de Casa 3, es la consultora de Mora Josami. Ella compara la situación de Mauricio Macri en el 2016 con la de Milei. Es interesante la comparación. Si uno mira el comportamiento de la gente respecto de Macri y respecto del gobierno en los primeros meses, de enero a abril del 16, Macri tenía una consideración popular muy elevada, mucho más elevada que la de Milei. Es cierto que no llevaba adelante un ajuste como el que está llevando a Milei, como el que está llevando adelante Milei, fíjense, 68%, 70%, 71% y empieza a bajar a 66%. En cambio, en el caso de Milei, daría la impresión, esto es la opinión, lo verde es la opinión positiva, que está en un nivel más bajo, pero probablemente más estable, que en abril se recupera un poco, 53%, 52, 52, 53. La imagen negativa es muy alta en el caso de Milei. Daría la impresión de que se reproduce en la situación de la opinión pública el resultado del balotaje, 41-41 y sube a 45 y 45%. Macri había un diferencial mucho más grande entre la imagen positiva y la negativa, tenía mucho más baja negativa. Pero, digamos, lo que tenemos que memorizar es esto, esta línea verde, que va de 52 a 53%, una línea que se mantiene estable en los primeros 4 meses de este año. Ahora vamos a comparar esta línea con la línea verde que nos indica la imagen del gobierno, ya no de Milei. Y fíjense que es prácticamente igual la imagen negativa del gobierno, que es la negra, 45, 46, 46, muy parecida a la imagen negativa de Milei, pero es mucho más baja la imagen positiva. El gobierno tiene una calificación del 47%, contra un presidente que tiene una calificación del 53%. Y esto es lo que se quiere corregir con el cambio de jefe de gabinete. Ahora nos vamos a detener en ese problema. Podemos mirar un ranking que hace la Universidad San Andrés en una encuesta de satisfacción política y opinión pública que la Universidad de San Andrés realiza sistemáticamente, y es el ranking de ministros. Acá, evidentemente, hay un pelotón de 4 colaboradores a los que les va muy bien, que la gente los valora más que otros: Patricia Bullrich, Luis Caputo, Manuel Adorni y Karina Milei. Y acá lo tenemos a Nicolás Posse, con 2 características.
está muy abajo en la consideración popular, pero sobre todo tiene un muy alto nivel de desconocimiento, que es este hiato blanco que vemos en el medio. Es el de los que no lo conocen. Daría la impresión de que acá Posse no ha asumido el rol de comunicador que uno espera de alguien que es el director de orquesta del equipo. Más allá de otros reproches que le hace Milei a quien fuera hasta hace 2 horas el jefe de gabinete Posse. ¿Cuál es el centro del problema? Uno podría recordar una frase que se hizo histórica, es casi un lugar común ya. Es una frase que pronunció el filósofo español tan cercano a la Argentina, José Ortega y Gasset, en una conferencia que dio en la ciudad de La Plata en el año 39, en 1939, una conferencia que después fue publicada con el título Meditación del pueblo joven. Es uno de los tantos textos que escribió Ortega sobre la Argentina, país que conoció en 1916 de la mano de su padre. Y en ese discurso Ortega pronuncia la famosa frase argentinos a las cosas. Argentinos a las cosas es pónganse las pilas y actúen. Dejen el plano de la retórica y operen sobre la realidad. Hablamos muchas veces nosotros aquí en Odisea de que en Milei hay 2 almas, 2 roles. Si uno quisiera ir a la Biblia, cosa que a él le gusta mucho, uno diría el rol del profeta, del que denuncia una circunstancia y dice hacia dónde hay que ir, y el rol del rey, que implementa, y para implementar tiene que negociar, tiene que tener sentido práctico, tiene que resignarse a que la perfección de la idea se va reduciendo, va cediendo ante la rebeldía de la realidad, las resistencias del mundo, de la vida práctica. El rey. En Milei parece haber mucho de profeta y poco de rey. Hay gente que trabaja con él que dice él no delega, él directamente se desentiende, está en otra frecuencia, se siente llamado a otro rol. Esta especie de, podríamos llamar, negligencia respecto al mundo práctico o desinterés, hace que la figura del jefe de gabinete sea todavía muchísimo más relevante. Si no hay un presidente que está siguiendo la gestión día a día en todos los campos, no solamente en el campo de la política monetaria o de la lucha contra la inflación, que es donde sí Milei presta mucha atención, hace falta que el jefe de gabinete sea alguien muy comprometido con la gestión cotidiana y que dé resultados. Y esto es lo que Milei y una parte del equipo de gobierno le reprochaba a Posse no cumplir con ese objetivo. El propio Posse, que hoy renunció delante de Karina Milei y de su sucesor Francos, no delante del presidente, admite de manera muy sencilla, muy poco, digamos, resentida o rencorosa, admite, bueno, sí, probablemente había sobre mí expectativas que yo no pude cumplir. Y a lo mejor no pude cumplir por alguna diferencia de criterios que no me corresponde satisfacer porque debe prevalecer el criterio del presidente sobre mi propio criterio. Esto es lo que le dice Posse a los que en las últimas horas le preguntan, bueno, ¿qué pasó, Nicolás? ¿Por qué te vas? Probablemente hay en este problema, que es la falta de resultados o de efectividad, que, insisto, es más importante en el jefe de gabinete en la medida en que el presidente no es un obsesivo de la acción concreta de la gestión. Probablemente haya en este problema, o esté reforzado, por una tendencia de Posse, que la vimos desde el comienzo, a asumir demasiadas responsabilidades, a acumular demasiadas funciones o a fijarse demasiados objetivos simultáneos. Cuando uno acumula demasiadas responsabilidades, esa acumulación de responsabilidades se vuelve inhibitoria para la acción.
argentinos a las cosas. Habría demasiadas cosas a las que tendría que ir Pose. El manejo de la administración que le indica la Constitución o le pide la Constitución al jefe de gabinete. Se hizo cargo él de nombrar a todos los jefes de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas. Este es un dato importante. Cuando llegó Bullrich y cuando llegó Luis Petri al Ministerio de Defensa y Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad, las cúpulas de las organizaciones de defensa y de seguridad que tenían que conducir ellos dos ya estaban designadas y reportaban a Pose. Pose quiso, y sobre todo después de la disolución del Ministerio de Infraestructura, que se produjo cuando se alejó Guillermo Ferraro, nota al pie de página, habría que ver si retroactivamente Milei está tan contento con haberse desprendido de Ferraro como lo estaba en el momento en que decidió. Hoy todo eso puede haber cambiado en el juicio que Milei tiene de la dinámica del propio gobierno. Lo cierto es que Pose se hizo cargo de todas las empresas públicas y puso gente afín a él en la mayoría de ellas. Y como sabemos, este gobierno, que se mira mucho en el gobierno de Menem, quiere mostrar una dinámica privatizadora. Quiere mostrar que puede ofrecerle al mercado determinadas funciones que hoy están en manos del Estado. Y ahí parecería que hay mucha demora, o que hay lo que pasa muy habitualmente, el funcionario que le dicen andar a esa empresa y privatizar y se siente más cómodo saneando, intentando demostrar que la empresa puede funcionar en manos del Estado y que no es necesario privatizarla, entre otras cosas porque le gustó el rol. Bueno, a Pose se le reprocha no haber tenido todo el ímpetu privatizador que espera Milei de su gobierno. Ahora esto lo va a tener que hacer Guillermo Francos. ¿Se va a ir Pose del gobierno? Probablemente no. ¿Qué lugar va a ocupar? No sabemos. Hay quien está imaginando, soñando con una oficina para captar y canalizar inversiones probablemente en Estados Unidos. Habrá que ver si él acepta ese lugar. ¿Qué significa que ahora esté ahí Guillermo Francos? Bueno, primero es la apuesta de Milei a un funcionario que tiene, yo diría, una característica principal: el aplomo. Lo hemos visto en todo este tiempo en que tuvo que negociar la ley Bases, que probablemente tenga dictamen este miércoles en el Senado. Francos demostró tener nervios de acero, inclusive para soportar una lógica propia que está en el corazón de La Libertad Avanza, que es un discurso muy antipolítico, sin el cual Milei no se sostendría en las encuestas. Es decir, le toca negociar con la política a Francos con muy pocos elementos en la mano. Y con gran serenidad. Una serenidad que probablemente Milei, por su personalidad, el propio Milei cuando habla de sí mismo dice soy muy intenso. A Milei le debe resultar algo muy atractivo, como algo muy diverso y por eso atractivo. Es probable que Francos le ponga aplomo a la gestión. La segunda característica que refuerza Milei con la designación de Francos al frente del gabinete, en la jefatura de gabinete, prácticamente ya la hemos dicho, pero la voy a expresar, a formular explícitamente, es una valoración por la política. Francos no es un profeta. Francos es un negociador. Es alguien que tiene que tener resultados. Alguien que esté dispuesto, como se notó en toda la negociación de la ley Bases, a ceder alguna pureza de la idea en función del resultado. A entender al otro. Es un dialoguista. Esto también es interesante, como valoración de Milei de determinados valores que no están en su discurso, pero parecerían estar en sus opciones.
si tenemos en cuenta el criterio con el que pone a Francos en ese lugar. Hay muchos indicios, muchas señales de que Posse también se va movido o expulsado por una disputa muy fuerte con alguien central en el esquema de Milei, alguien que curiosamente no es un funcionario formal, tiene un contrato de prestación de servicios, lo cual también es una rareza, que es Santiago Caputo, el hombre que manejó y maneja la imagen del gobierno, la forma de instalar al gobierno sobre la opinión pública y de operar en la opinión pública. Bueno, Santiago Caputo, que ejerce cada vez más, de manera subrepticia, de manera no explícita, no del todo evidente, el control de determinadas áreas, ha tenido mucho roce con Posse por el control de esas áreas. Por ejemplo, ferrocarriles, donde Santiago Caputo logró ubicar a el encargado de la política ferroviaria, que es Luque, Ariel Luque, un hombre que viene de la provincia de Buenos Aires, ligado a alguien muy importante dentro de toda la estrategia de comunicación del gobierno, que es Carlos Romo, orígenes masistas. Adrián Luque es el jefe de ferrocarriles, probablemente a pesar de Posse. Algo parecido pasó en el área de puertos y vías navegables, importantísima, porque es muy probable que el gobierno esté pensando en la privatización del puerto de Buenos Aires, y en el área de vías navegables hay un tema central que es un gran negocio y un tema delicadísimo desde el punto de vista de la seguridad, digamos, todo lo que significa la hidrovía. Ahí fue desplazado Pablo Pichirilli, un funcionario que duró 45 días, por alguien de Santiago Caputo, Iñaki Arreceigor. Es decir, ha habido hasta ahora una puja por control de determinadas áreas de la administración ligadas a privatizaciones, ligadas a negocios importantes del Estado. Y esta pelea la acaba de librar, la acaba de vencer Santiago Caputo, a quien por ese rol de administrador de la imagen y de la comunicación del gobierno lo llaman el mago del Kremlin. Dentro de este juego de tensiones y como plataforma básica a partir de la cual hay que entender este reemplazo, hay una alianza política. Santiago Caputo con Karina Milei. No hace falta aclarar el papel decisivo que cumple Karina Milei dentro del gobierno. Uno podría decir que es una especie de figura anfibia entre la jefatura de gabinete, el Ministerio del Interior, más la asistencia que le presta al presidente por función clásica del Estado, el secretario general. Todo eso es Karina Milei, crucial al lado de su hermano. Bueno, Santiago Caputo tiene una relación especialmente estrecha con Karina Milei, igual que la tiene Guillermo Francos. Este es el núcleo que impulsó la salida de Posse. Hay un cargo sobre el que todo el mundo se está haciendo preguntas ahora, que también dependía de este Posse que, como decíamos, concentró tantas funciones. La AFI, la Agencia de Inteligencia. Hay que recordar que a Sívori, a Silvestre Sívori, llamado Six, lo designó Posse. Fue Posse quien fue a Estados Unidos a entrevistarse con el jefe de la CIA junto con Sívori. Posse que, entre otras funciones, se reservó para sí el vínculo bilateral con los Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de que esta noche se va alguien crucial dentro del gobierno. Habrá que ver cómo se reacomodan todas estas funciones. Bueno, la AFI va a quedar en manos de Sívori. Muchos dicen no. Y muchos creen, dentro del gobierno, observadores de esta microfísica del gabinete, que también entre los motivos de la salida de Posse están
ciertas tensiones provenientes del manejo de información y de determinadas versiones subrepticias, descalificatorias, algunas de ellas de Santiago Caputo, provenientes de la AFI. No sabemos si verdaderas o falsas, pero ha habido una irritación con el manejo de los servicios de inteligencia. Y eso también está detrás de la salida de Nicolás Posse, que, insistimos, muy probablemente quede dentro del gobierno en otra función, obviamente tangencial respecto de la que venía ejerciendo. Hay otra pregunta que hay que hacerse, que tiene que ver con otra víctima de Santiago Caputo, que es Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia. Hoy el Ministerio de Justicia está manejado por el viceministro de Justicia, el doctor Amerio, que es un amigo de la infancia de Santiago Caputo. Cunio Libarona no pudo designar ni siquiera al delegado del Ministerio de Justicia en el Consejo de la Magistratura. Y ahora aparece, hoy apareció en la tapa del diario Clarín, todo un problema que venimos tratando en Odisea hace mucho tiempo, que es la gran caja del negocio de los registros automotor, financiados desde la Cámara de Concesionarios de Venta de Autos, ACARA, una cifra millonaria que se maneja en el Ministerio de Justicia. Hoy una investigación de Nacho Ortelli en Clarín le puso la lupa a este negocio, le puso la lupa a Cunio Libarona y, entre otras cosas, descubre toda una ramificación que hay en ese negocio, y en ese, como en casi todos los negocios que rozan algo institucional, aparece de nuevo Ariel Lijo, mezclado con este tema. Ariel Lijo, cuyo pliego, junto al del doctor Manuel García Mansilla, acaba de ser enviado al Senado. Un detalle, enviado antes de que se vaya Posse, como si alguien quisiera dejarlo a Posse también ligado a esta decisión tan controvertida del gobierno de Milei. No es el único cambio que uno debe esperar en el mapa del gabinete de Milei. Vamos a ver qué lugar ocupa Federico Sturzenegger, que hasta ahora está en una especie de limbo, donde toca todo el teclado y nada, como todo aquel que está en un limbo. Hay quienes piensan que, aún contrariando la idea de no crear más ministerios, probablemente Milei le puede dar un ministerio o una secretaría importante para todo lo que es la desregulación del Estado, que es la especialidad de Sturzenegger en su relación con Milei. Aquí hay que recordar algo, y es un detalle que no necesariamente todo el mundo tiene que conocer, que es una relación muy estrecha entre Sturzenegger y el nuevo jefe de gabinete Francos. ¿Por qué? Porque ambos convivieron, y en esa convivencia se hicieron amigos, cuando Francos era presidente del Banco Provincia de Daniel Scioli, gobierno de Cristina Kirchner, y Federico Sturzenegger era presidente del Banco Ciudad con Macri. Estamos hablando del periodo que llega hasta más o menos 2013. Y ahí se hacen amigos, y muy probablemente una de las formas de llegada de Sturzenegger a Milei, que tiene una relación muy estrecha con Sturzenegger, yo diría de gran comunicación intelectual, uno de los puentes haya sido Guillermo Francos. O sea que con el ascenso de Francos a jefe de gabinete, Sturzenegger se fortalece, y hay que esperar ahora que se concrete este nuevo lugar en el organigrama de quién es el gran impulsor de desregulaciones dentro de la estructura del Estado. El gobierno o Milei está buscando enriquecer su visión de la economía con otras voces. ¿Es en detrimento de Luis Caputo? No necesariamente. El presidente, como todos sabemos, habla maravillas de Caputo, lo calificó como un rockstar. Pero el plan de Caputo, la política económica de Caputo, plantea una cantidad de signos de interrogación que se reflejan, muchos de ellos, en el mercado del dólar. Hoy el gobierno tuvo que salir de nuevo a operar en el mercado del dólar. Hay una nota importante en este momento en el diario La Nación sobre el tema.
¿Qué otras voces podría incorporar Milei? Bueno, lo tiene a Demian Reidel, muy amigo de Sturzenegger, un ortodoxo, que además de economista es físico y que preside el comité de asesores del presidente con temas de muy largo plazo, entre otros la incorporación de la inteligencia artificial a la economía argentina y al Estado argentino. Reidel, hay que recordar, colaboraba con Sturzenegger durante la gestión de Macri en el Banco Central. ¿Van a acercar a algún otro economista al gobierno? Lo digo como pregunta, porque ni siquiera sé si le ofrecieron esta posibilidad. Pero hay un economista muy prestigioso en Nueva York, argentino por nacimiento, pero en realidad chileno, hijo de un diplomático chileno, una persona de características personales excelentes, muy agradable, muy buen profesional, José Luis Daza. Muchos en el gobierno le gustaría incorporarlo, ultraortodoxo. Es más, si en algún momento llegara al poder en Chile Kast, que es el Milei chileno, no me extrañaría que Daza fuera su ministro de Economía. Y esta es probablemente una de las razones por las cuales no termine desembarcando en el gobierno de Milei. Pero es un nombre que nos indica hacia dónde están yendo. Hacia algo todavía más ortodoxo, más radical desde el punto de vista de una política libertaria, diría el presidente. Bueno, tiene su lógica. Decíamos recién que, como publicó en La Nación hace un rato Pablo Blanco, hay un problema con la política cambiaria, hay un problema fenomenal con la recesión. Se han cerrado 275.000 cuentas sueldo en los primeros 3 meses del año. Eso es un dato objetivo, cuantitativamente irrefutable de pérdida de puestos de trabajo. Si esa línea sigue así, no sabemos cuál va a ser la pérdida de puestos de trabajo de acá a fin de año. Esto plantea un problema que tiene que ver con la caída de mucha gente de la clase media a la clase baja, el incremento de la pobreza, el incremento de la informalidad. Ha habido una homilía este fin de semana, el 25 de mayo, de Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, muy contundente, muy equilibrada desde el punto de vista de la política de partidos, pero muy contundente respecto de lo que dijo, de la que me gustaría rescatar un párrafo, para rescatar una palabra que nos va a llevar por un segundo a otro tema. García Cuerva dijo: hoy también nos ponemos delante de Dios como nación y le pedimos que nos cure, porque parecemos tener las manos paralizadas para el encuentro que construye fraternidad. Las manos paralizadas para abrazar a los heridos por la soledad y la tristeza. Las manos paralizadas para ser solidarios con el que menos tiene. Y también le pedimos a Dios nos preserve de las manos manchadas de sangre por el narcotráfico, las manos sucias de la corrupción y de la coima, las manos en el bolsillo del egoísmo y la indiferencia. En el centro de todo esto está una preocupación tradicional de la Iglesia y de alguien como García Cuerva, que es la preocupación por el más débil. Tema que no está en el discurso del gobierno con suficiente énfasis. Daría la impresión de que hay una preocupación extraordinaria en el gobierno, nunca más bienvenida, por transparentar los recursos que van a la pobreza, por terminar con las irregularidades, los delitos que hay en la intermediación y casi en la privatización de la acción social que se hizo durante tantos años en la Argentina. Y eso pone en la mira a los movimientos sociales o a algunos de los movimientos sociales que han hecho o hacen negocios con los pobres. Pero no hay un discurso tan enfático en un momento tan dramático para la vida social de la Argentina sobre la situación de los que están pasándola muy mal. Se da por supuesto eso, es parte del modelo. Esa es la parálisis de la que habla García Cuerva y de la que habla también, curiosamente, el juez Sebastián Casanelo en la medida cautelar que dictó hoy a la mañana, pidiéndole al Ministerio
de Capital Humano a la ministra Petovelo que le dé un plan, que le explique cómo va a ser para distribuir la comida que el Ministerio de Capital Humano o la Secretaría de Desarrollo Social tiene acumulada en depósitos en la capital federal y en Tucumán. Toda una cuestión que tiene que ver con la asistencia a la pobreza. En el fondo de todo esto hay muchas preguntas y una muy importante que es el problema de la inversión. ¿Cómo se sale de esta recesión sin inversión? El gobierno no emite todas las señales que uno espera que emita y emite algunas contrarias a lo que se espera. Hubo una decisión muy importante del gobierno la semana pasada, que es prácticamente defoltear la deuda que el Estado tenía con los generadores de energía eléctrica, sean usinas que generan energía eléctrica o empresas proveedoras de gas para esa generación. Una resolución que lo que hizo es darles un bono que pueden canjear al 50%, es decir, liquidar esa deuda por la mitad, es una deuda de más de 1.200 millones de dólares, con un argumento insólito en la resolución que dice que en tiempos de graves trastornos económicos y la seguridad jurídica es relativa. La seguridad jurídica no viene dada por el cumplimiento estricto de los contratos, porque eso puede hacer daño. Un contrato que es bueno en tiempos de bonanza puede ser muy malo en tiempos de vacas flacas. Por lo tanto, vamos a interpretar nosotros, los funcionarios, cómo deben ser administrados los contratos y los iremos flexibilizando. Esto como señal es una señal pésima para un gobierno que quiere atraer inversiones a un país que, como dice hoy Alberto Hades en una muy buena entrevista que le hace el semanario El Economista, es un país al que los inversores van a venir tarde y arrastrando los pies por nuestra trayectoria. Entonces, lo que ha sucedido en el campo del negocio energético es importantísimo, no solamente por el tema de la violación del contrato, que ya decía de por sí es importante, sino porque ahora queda una gran incógnita respecto de quién paga los subsidios. ¿Lo va a pagar el Estado o lo va a pagar la empresa privada que produce energía eléctrica? La decisión de que tengamos energía barata, que sigue siendo una decisión que el gobierno sigue manteniendo, porque se postergan los aumentos de tarifas. Es un gran problema en una de las áreas más importantes que tiene la economía argentina, que es la energética. Y es importante por otra razón, porque el default es contagioso. Y ya tenemos una causa en la Corte de las distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires, las cooperativas que distribuyen electricidad, diciendo nosotros no le vamos a pagar a Camesa, así como Camesa no le paga a los proveedores de electricidad. Es una causa que se inició en el gobierno de Alberto Fernández y que ahora está en manos de los jueces de la Corte. Sí, de esos jueces que hoy tuvieron la noticia de que le mandan al hijo como compañero de trabajo. Todo esto que tiene que ver con la administración explica que Milei piense, bueno, le tengo que dar otra dinámica a la gestión y tengo que poner a alguien que no va a ser el gestor de todas las áreas, que va a tratar de coordinar a los demás ministros que francos. Pero también hay una estrategia política detrás. Con la designación de francos en la jefatura de gabinete se termina de bloquear la expectativa de ingreso de gente del PRO al gobierno, que ingresará de otra manera, porque hay una estrategia política detrás de esta reorganización y de este momento que vive el gobierno de Javier Milei. Y esa estrategia política consiste en mirar el mapa de los partidos y de las fuerzas políticas, sobre todo el mapa de lo que no sabemos muy bien si es oposición o gobierno u oficialismo, el mundo no peronista, y quebrarlo. Traer parte de gente del PRO. Ahí hay dos personajes que han ido solos a sumarse a las filas de Milei, a donde todavía no terminaron de incorporarse, sin pedir permiso en el partido, y los vimos en el Luna Park, donde el PRO oficialmente no fue invitado. Cristian Ritondo, Pucho y Diego Santilli. Es un intento del gobierno, un intento inteligente desde el punto de vista político, de pinzarle gente a Macri, como ya lo hicieron con Petri y Bullrich, que son ministros. Daría la impresión de que ya hay
un flujo de gente muy convencida de que su destino está en la Libertad Avanza. Llama la atención Santilli, que era el principal aliado de Larreta. Lo mismo está pensando el gobierno respecto a algunos sectores del radicalismo, dejando a Lustó y a todo el grupo de Lustó enfrente. Lo mismo están pensando respecto del peronismo. Ahí lo tienen a Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán. Lo miran al gobernador de Catamarca, a Jalil, pero no lo ven con el arrojo, la audacia como para romper y sumarse. Pero está pensando Milei en armar una alianza incorporando gente al gobierno de otros partidos y aislando y dividiendo a esos partidos. Todo pensado desde una lógica que a veces Santiago Caputo le explica a sus muy íntimos. Dicen, acá si quieren pensar, quieren entender cómo pensamos la política desde la Casa Rosada, lo primero es, pongan a la clase política en un lado, a la casta, y nosotros vamos a estar siempre discursivamente enfrente. Nunca se van a equivocar. Casta allá, nosotros acá. Y después imaginen un cuadrilátero donde hay 4 figuras. Milei y Cristina en las antípodas, pero con 2 proyectos de país en la cabeza, divergentes, opuestos. Anarcolibertarismo, podríamos decir, y populismo de izquierda. O populismo de derecha y populismo de izquierda, usted elige. Y después otros 2 figuras, Macri y Massa, que piensan en sí mismos. Ellos tienen 2 proyectos personales. Esto es lo que piensan en la intimidad de la Casa Rosada y es importante saberlo para entender la conducta hacia Cristina Kirchner, la conducta hacia Massa y la conducta hacia Macri, que no debe estar contento con la huida de Santilli y Ritondo hacia las fuerzas del gobierno. Todo esto con una crisis enfrente que es la crisis del peronismo, que tiene una fractura donde, en el peor lugar para tenerla, la provincia de Buenos Aires, que es la columna vertebral territorial del kirchnerismo. Ahí se abrió una grieta. Ahí están Fernando Espinosa, Catopodis, los 2 curiosamente con problemas judiciales. Ahí está Juan Zabaleta, ahí está Jorge Ferraresi, buscando un líder que les permita ir al enfrentamiento de Máximo Kirchner. El más importante de todos ahí es el Cuervo Larroque, que ya quebró la cámpora. Miran a Kicillof, y Kicillof dicen, ¿por qué me miran a mí? Si yo no me quiero pelear con Cristina. Y acá, si hay que enfrentar a Cristina, el ejemplo de Alberto Fernández es el más complicado. Hay que enfrentarla en serio. El desafío es tan grande que Máximo Kirchner salió a hacer una entrevista por primera vez en un medio independiente, una entrevista no controlada. Es una muy buena entrevista que le hizo Martín Sivak en el diario El País de España, donde Máximo Kirchner, podrán gustar o no los contenidos de sus respuestas, pero da respuestas muy solventes a lo que le preguntan, digamos, no se queda sin responder, da respuestas inteligentes desde su lógica. Es un Máximo Kirchner distinto del cliché de la PlayStation. Pero importa algo, tiene que por primera vez salir para su grupo, para su base, a decir acá estoy y doy explicaciones. No me quedo callado. Y entre esas explicaciones hay una que no puede dar. ¿Qué van a hacer con Lijo? Habla de otro tema muy interesante. Muy interesante. Dice, y la verdad que Milei frente a Pedro Sánchez tiene razón. Primero porque Pedro Sánchez lo trató, o un ministro de Pedro Sánchez, el ministro Puente, de Transporte, lo trató de drogadicto. Algo tenía que decir. Y segundo porque Sánchez con nosotros no estuvo tan bien. ¿En qué tema? En el único tema que le preocupa en el fondo a Máximo Kirchner, la relación con el fondo. Claro, hay una picardía en esto de Máximo. De nuevo queda enfrentado a Alberto Fernández, que hoy es el principal abogado en la Argentina de Pedro Sánchez y de Zapatero. Aún enfrentándose a Milei, hubo una buena relación entre Fernández, Alberto y Milei, tan buena que cuando Milei se entera de que Fernández se iría a vivir a España, le ofreció quedarse con Dylan y cuidarlo. Fernández le dijo, no, porque no me voy para toda la vida, me voy un tiempo a establecer allá a mi mujer o a mi exmujer, no sabemos.
Fabiola. Después vino el altercado porque Milei dijo que tomaba champán Cristal y le contestó de muy mala manera, irreproducible, Alberto Fernández. Y después la pelea de Milei con Pedro Sánchez, donde sí Fernández reacciona. ¿Y por qué reacciona? No es por lo que dice el diario El Mundo, que es asesor de Pedro Sánchez, no. Pedro Sánchez y Zapatero le consiguieron a Alberto Fernández muy generosamente un cargo en una universidad española donde cobrará, no sé, 5.000 euros, con los cuales solventa la vida de Fabiola en España. Donde Fabiola acaba de tener una propuesta que debe ser inquietante para su marido o su exmarido, que es hacer una serie que se llame La Primera Dama, para comprar pochoclo. Fabiola volviendo a su antigua profesión de actriz sobre las tablas. Bueno, en el alineamiento Fernández-Milei, y esto explica mucho de la interna peronista, Máximo que prefirió estar del lado de Milei antes que del lado de Fernández. Y no se pudo definir sobre el hijo, sobre el juez Lijo, cuyo pliego acaba de ser enviado al Senado, igual que el pliego de García Mansilla. Hay mucha gente buscando el voto del hijo, que no es la gente más amigable para el kirchnerismo. Hubo una fiesta de cumpleaños este sábado a la noche en Pilar y estaba uno de los gestores de la candidatura del hijo, Lucas Nehamkis, hermano del que organizaba la fiesta, Facundo. Lucas Nehamkis, secretario privado del tenebroso Antonio Estiuso, estaba Estiuso en la fiesta, en la misma mesa que el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, jefe político, cerebro político de Martín Lustó. Estaba también el lobista, por llamarlo de alguna manera elegante, Adrián Cochen. La mesa casi que podría llamarse Tabacalera Sarandí. Y estaba también otro de los colaboradores de Estiuso, uno de los alegrantes de la mesa de Estiuso, que es Guillermo Coppola. Bueno, ahí se habló de la candidatura del hijo. Uno de los que milita esa candidatura, como dijimos, es Lucas Nehamkis y probablemente predice lo que va a hacer Martín Lustó, a quien muchos radicales dentro del radicalismo le está diciendo no podés terminar con la historia del radicalismo votando por un juez tan cuestionado por corrupción para ser juez de la Corte. Pero parece que hay cosas que mandan más que la presión interna del partido. Problema en la provincia de Buenos Aires. Problema en el discurso de Cristina. Porque ella, Lijo dice que ya tiene los votos de Cristina. Los da por hechos. ¿Qué es darle los votos al hijo? Es darle los votos a Comodoro Pi. Es darle los votos a Ricardo Lorenzetti. Es darle los votos a los que Cristina Kirchner acusó. Acá tenemos una foto de Lorenzetti con el juez Sergio Moro, que lo mandó preso a Lula, y el juez Bonadío, ya fallecido, que quería mandar la presa a Cristina. 8 indagatorias en un día. Esta foto para Cristina tiene un nombre, lawfare. El pacto de Cristina con Milei, que en realidad es el pacto de Cristina con Lorenzetti, termina con la idea del lawfare. Termina con la idea de que la corrupción del kirchnerismo es el producto de una persecución judicial arbitraria. Ese discurso se terminó si es que Cristina Kirchner le termina dando los votos a Comodoro Pi para consagrar al hijo. Problemas en la provincia de Buenos Aires, problemas en el discurso y en el horizonte un pacto de impunidad que mañana lo va a leer explicado en un editorial del diario La Nación que le estamos mostrando como adelanto ahora. Pacto de impunidad, Lijo en la Corte. Hoy, un paso más en esa dirección con el envío de los pliegos. Vamos a empezar Odisea yendo a algo muchísimo más saludable, reconfortante. Vamos a encontrarnos con Catalina Hornos y vamos a ponernos en contacto con un testimonio de vida que es la vida de alguien consagrado como ella a la asistencia de gente, de chicos muy pobres en el norte del país. No es la primera vez que Catalina está en el programa. Vamos a volver a tomar contacto con Haciendo Camino, que es la organización, la asociación que ella preside, y le vamos a preguntar cómo está
la vida de los pobres hoy en los lugares más pobres. Después Pancho Olivera nos va a traer la continuidad de una serie, de una película, La Gran Dulce. Una gran feria sospechosísima de negocios del PJ bonaerense que pretende competir con la salada, todo informalidad, pero una salada de lujo, La Gran Dulce, dulce contra salada, en el Mercado Central. Y Daniel Vilota nos va a contar qué pasa en Misiones, qué pasa con el levantamiento policial que hubo en Misiones, y si eso adelanta algo respecto del efecto que pueden tener los ajustes provinciales en las provincias. Los ajustes fiscales, perdón. Camila Perochena, un tema interesantísimo. La Revolución de Mayo de Cristina y la Revolución de Mayo de Milei. Dos revoluciones de mayo totalmente distintas. Uno ve una cosa y otra en otra cosa, en el mismo hecho. Y Ana Iparraguirre, que nos va a llevar de nuevo al PJ. Todos estos intentos de discusión dentro del PJ pueden permitir que ese partido se recicle sin un líder y que desea el whisky, porque va a haber algo desopilante e interesantísimo si le gusta la alta filosofía, el pensamiento abstracto. Los regalos de bodas del casamiento entre Jessica Sirio y el magnate del blue, del dólar blue, Elías Pichirilo. Vamos a empezar.